Mi nombre es Marco Aurelio Muñoz Maganda. Gracias por la introducción a la gente de la Universidad de Tamaulipas. El título de la plática es FPGAs y cómputo reconfigurable para aprendizaje automático. El contenido de mi plática es, voy a comenzar hablando de lo que es aprendizaje automático. Voy a hablar de lo que son los FPGAs y sistemas embebidos. Posteriormente daremos paso a la implementación de aprendizaje automático en FPGAs. Voy a mencionar algunas aplicaciones y finalmente voy a dar mis conclusiones. Tercera diapositiva, por favor. Como primer punto vamos a ver lo que es el aprendizaje automático. En el aprendizaje automático vemos que es una rama de la inteligencia artificial. Siguiente diapositiva, por favor. Otra más, por favor. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial en la cual tenemos que este tipo de ramas se enfoca a lo que es el diseño de algoritmos o herramientas que permitan a las computadoras aprender. Dos diapositivas adelante, por favor. Otra, por favor. Posteriormente, este tipo de algoritmos lo que van a permitir es aprender, pero nosotros, ¿cuál es el concepto de aprendizaje que nosotros tenemos? Es un poco diferente al que tienen las computadoras, dado que nosotros, aprendemos desde chiquitos a leer, a caminar, a escribir, etcétera, pero en las computadoras este concepto es un poco diferente. Básicamente, se trata de generar comportamientos a partir de volúmenes de información. Siguiente, por favor. Y es un proceso de inducción. ¿Qué quiere decir? Que a partir de todo una gran cantidad de volumen de información, nosotros podemos generar lo que es el proceso de inducción. Siguiente, por favor. Una de las principales motivaciones del aprendizaje automático es extraer información de grandes cantidades de datos. A esta parte se le denomina minería de datos. Siguiente, por favor. La cantidad de conocimiento puede ser muy grande. Imaginen conocimiento almacenado en grandes bases de datos. Si nosotros tenemos una base de datos de las calificaciones de los estudiantes de una universidad, pues nosotros a lo mejor con analizar boleta por boleta nos podemos dar cuenta quién es bueno para las matemáticas, quién es bueno para la programación, pero no necesariamente es así. Si nosotros lo hiciéramos a mano, pues imagínense la gran cantidad de esfuerzo que necesitaríamos para analizar pues todas las posibles boletas de estudiantes. Y luego también otra motivación es que el ambiente cambia a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor las tendencias que nosotros tenemos ahorita registradas no son las mismas que hace 10 años o que hace 5 años o siquiera que el año pasado. Y también que el conocimiento es descubierto continuamente. ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros nos damos cuenta de nuevas cosas, los algoritmos de aprendizaje automático deben darse cuenta de estos cambios y adaptar su funcionamiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Un ejemplo es, por ejemplo, el cambio de vocabulario. Si nosotros viajamos de una región a otra y resulta que el vocabulario de las personas de esa región cambió, pues entonces nosotros como entes nos adaptamos a ese cambio de horario. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros utilizamos los algoritmos de aprendizaje para implementar computadoras inteligentes, ¿qué características debe tener una computadora inteligente? La primera es percibir y distinguir formas a través de un sistema de percepción que le permita a la computadora distinguir o obtener información acerca de su entorno. Entender lo que es el lenguaje natural, ya sea hablado o escrito, actuar de acuerdo con el entorno y almacenar información y conocimiento para su posterior uso. Entonces, en cuanto a las representaciones de conocimiento, pues hay una gran cantidad de tipos de representaciones, pero aquí esa representación va a ser el tipo de representación que nosotros escojamos va a depender de un poco de la aplicación. Siguiente. En cuanto a los tipos de aprendizaje, nosotros tenemos dos tipos de aprendizajes. Uno es el aprendizaje supervisado y el otro es el aprendizaje
no supervisado. Básicamente esto tiene que ver un poco por cómo nosotros a lo largo del tiempo vamos obteniendo información o aprendizaje del entorno. En una forma supervisada es algo de forma similar a cuando nosotros somos pequeños y nuestros padres nos dicen, bueno, es que esto está mal o es que esto está bien. Entonces ahí, en el aprendizaje supervisado, tenemos una etiqueta que nos dice de alguna forma esa muestra o ese ejemplo o ese patrón a cuál de dos clasificaciones pertenece. En el aprendizaje no supervisado es un poco diferente, ya que nosotros tenemos que asociar determinados grupos de características a ciertas muestras, y entonces no hay en sí un proceso de etiquetado, sino que nada más es una discriminación entre características de diferentes objetos. Siguiente, por favor. En cuanto al aprendizaje supervisado, lo que tenemos es que hay un mapeo de un conjunto de entradas en las salidas deseadas. Una de las aplicaciones de este tipo de aprendizaje es denominada clasificación, en donde nosotros tenemos un conjunto de entrenamiento con clases conocidas, ejecutamos el proceso de entrenamiento y a partir de ese proceso de entrenamiento nosotros podemos clasificar datos cuya clase no esté disponible. Imagínense que nosotros intentamos clasificar buenos estudiantes, tenemos una base de datos donde tenemos datos de buenos estudiantes y de estudiantes que no son tan buenos. Entonces, nosotros entrenamos con un cierto número de ejemplos y posteriormente nosotros podemos tomar una nueva instancia que no estaba dentro de nuestro conjunto de datos original y asignarle una etiqueta de clase. ¿Cuáles son los algoritmos que son comunes para este tipo de aprendizaje? Son las redes neuronales y el aprendizaje probabilístico. Más adelante en la plática voy a dar un poco más a detalle de lo que son las redes neuronales, que es básicamente el tipo de investigación que nosotros estamos realizando aquí en el instituto. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al aprendizaje no supervisado, les comentaba que no se utilizan etiquetas de clases, sino que lo que se intenta hacer es agrupar un conjunto de muestras en determinados conjuntos. ¿Cuánto? Bueno, va a depender de la aplicación. Si nosotros tuviéramos imágenes de lugares, por ejemplo, de zonas arqueológicas, lo que nos interesaría tal vez es agrupar qué parte de la imagen es un escalón, qué parte de la imagen es un pilar, qué parte de la imagen es una terraza. Entonces, una aplicación común es denominada el clustering, el cual agrupa objetos o muestras en diferentes subgrupos, y generalmente se utiliza algo que se denomina una medida de distancia para saber cuál es el centro del grupo y qué ejemplos pertenecen a un determinado grupo. ¿Qué aplicaciones tienen? Por ejemplo, en el análisis de imágenes nos permiten encontrar ciertos patrones regulares, como pueden ser esquinas, bordes, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la motivación de las redes neuronales, bueno, aquí el fundamento es la neurona biológica, que si nosotros la vemos desde el punto de vista biológico, en un cerebro de un mamífero hay aproximadamente 10 billones de neuronas, donde cada una de esas neuronas está conectada a aproximadamente 10.000. Entonces, ¿cuál es la potencia real del cerebro humano? No tanto es la velocidad, sino aquí es la cantidad de elementos que están procesando en paralelo, y que además cada uno de esos elementos puede estar conectados a aproximadamente 10.000 neuronas. En cuanto a la neurona biológica, ¿cuáles son sus componentes? El cuerpo de la neurona, de la célula, que en este caso es el soma, el axón, que es una conexión que permite a la neurona comunicarse con otras neuronas, y las dendritas, que son los receptores de otras neuronas que obtienen información que proviene de otras neuronas precisamente. ¿Qué características tenemos aquí? Bueno, la alta densidad de conexión y el procesamiento masivamente paralelo. Entonces, si nosotros tomamos como fundamento lo que es esta motivación biológica, nos damos cuenta que realmente es complicado hacer una simulación de todo lo que es el cerebro humano, primera por la cantidad de elementos que tenemos y segunda por la gran conectividad que nosotros tenemos. En la tabla que tenemos en la parte inferior, para darnos una idea de la neurona biológica, la velocidad de operación anda en el orden de 10 a la 2 Hz, las conexiones 10 a la 4, y la velocidad de transmisión de una señal entre neurona y neurona es de 1 milisegundo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la neurona artificial, pues lo que tenemos es que no es otra cosa más que una aproximación a este tipo de neuronas. Lo que tenemos es que la unidad de procesamiento se denomina nodo o unidad, en donde lo que tenemos son
las entradas, que pueden ser potenciales de otras neuronas o patrones de entrada, y sus componentes son la función de transferencia y la función de activación. Entonces, en la tabla inferior también hago un resumen de lo que es la neurona artificial, donde aquí el detalle es que a pesar de que la velocidad de operación es mucho mayor, las conexiones, dado la memoria, los recursos limitados que tenemos en la memoria de las computadoras, pues no puede ser tan masiva en comparación con la neurona biológica, y la velocidad de transmisión entonces sí es mucho mayor en la computadora. Entonces aquí el detalle al tratar de implementar neuronas artificiales en una computadora es el número de neuronas que nosotros podemos implementar, es bastante limitado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a comenzar a hablar de lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales no es otra cosa más que un modelo computacional que está basado en neuronas artificiales, cuyos componentes fundamentales son un grupo de neuronas y que el esquema de procesamiento es conexionista. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, si nosotros tenemos varias neuronas en la red, el procesamiento no depende nada más de una, sino de todo el conjunto de neuronas que hay en la red. Entonces, dependiendo del tipo de red neuronal que nosotros estemos manejando, puede haber diferentes variantes. Una es con respecto a la topología, otra es con respecto al tipo de procesamiento, y la otra es con respecto a la codificación de la información. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las topologías de redes neuronales artificiales, hay dos topologías principales. La primera es la topología feed-forward, en la cual las neuronas de cada capa solo tienen conexión con la siguiente capa. Nótese que entonces en este esquema lo que nosotros tenemos es que las neuronas están asociadas por capas, donde forzosamente tenemos una primera capa de entrada, podemos tener una o más capas ocultas y al final una capa de salida. Entonces, el número de neuronas y el número de capas que hay en este tipo de redes depende fundamentalmente de la aplicación. Hay aplicaciones para las cuales solamente basta una capa oculta, y hay aplicaciones para las cuales requieren diferentes, más de 2 o 3 capas ocultas. En cuanto a la red recurrente, es algo muy parecido a lo que es la red feed-forward, pero aquí lo que tenemos es que las neuronas que están localizadas en la capa oculta tienen enlaces entre sí. Nótese que esos enlaces no están en la topología feed-forward. En cuanto a las funciones de transferencia, les había comentado que es uno de los componentes fundamentales de este tipo de redes. La función de transferencia puede generar diferentes resultados. Entonces la selección de esta función de transferencia va a depender exclusivamente de la aplicación, y por consecuencia, al seleccionar una determinada función de transferencia, también se pueden requerir diferentes algoritmos de entrenamiento. Ahí en la diapositiva se observan los 4 tipos de funciones principales, entre muchas otras que se utilizan. La primera es la función de umbral, la segunda es la función lineal a pedazos, la tercera es la función sigmoidal y la cuarta es la función hiperbólica. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al procesamiento neuronal, lo que tenemos que una de las estructuras más utilizadas ha sido el preceptor multicapa. Aquí lo que tenemos es que esta es una red de tipo feed-forward, donde nótese que tenemos capa de entrada, capa oculta y capa de salida. La información viaja en una sola dirección. ¿Qué quiere decir? Que cuando los datos